Entonces, el día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que es el ciclo de Krebs, ¿ya? Este ciclo de Krebs, pues básicamente se va a realizar en las mitocondrias, para ser exactos, en la matriz mitocondrial. Pero antes de realizar, ¿no?, este ciclo de Krebs, sí, tiene que existir, bueno, lo que es el proceso de la glucólisis, ¿ya? Este proceso de la glucólisis, ¿sí?, ayuda a que la glucosa, ¿sí?, a través de este proceso, se convierta en piruvato. Para ser exacto, se convierta en 2 piruvatos, ¿ya? En 2 piruvatos. Listo. Luego de ello, muy bien. Entonces, este piruvato, ¿ya?, se va a convertir ¿en qué? En acetil coenzima A, ¿ya? Este acetilcoenzima A es el principal precursor, ¿ya?, para realizar todo el proceso del ciclo de Krebs, ¿ya? Este es para prácticamente la base, ¿sí? De aquí es donde parte absolutamente todo lo que básicamente es el ciclo de Krebs. Bien, acuérdate que aquí ya básicamente estamos en la mitocondria, ¿ya? Aquí donde era en el citoplasma. Una vez, bueno, sintetizado y convertido el piruvato en acetilcoenzima A, ya estamos pasando a las mitocondrias de la célula, ¿ya? Bien, entonces para que exista un cambio, ¿no?, del piruvato en acetilcoenzima A, va a intervenir una enzima, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar esa enzima? Piruvato deshidrogenasa. Vamos a escribirlo aquí, ¿ya? Piruvato deshidrogenasa. Entonces, es esta enzima que va a actuar para convertir básicamente el piruvato en acetilcoenzima A. Bien, entonces aquí básicamente tenemos a lo que es el acetilcoenzima A derivado, bueno, es un derivado del piruvato gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? A este acetilcoenzima A, ¿ya?, se le va a unir el oxalacetato, ¿ya? Se le va a unir el oxalacetato. Vamos a escribirlo aquí. El oxalacetato. Muy bien, la unión básicamente del acetilcoenzima A más el oxalacetato me va a dar lo que básicamente es el citrato, ¿ya? Pero profesora, ¿cuál ha sido entonces la enzima, es decir, catalizador, que hace que estos dos compuestos, ¿sí?, me den como resultado el citrato? Se va a llamar el citrato sintasa, ¿ya? Vamos a escribirle otro color. Citrato sintasa. Este citrato sintasa es la enzima que básicamente va a ayudar a que este acetilcoenzima más el oxalacetato me den como resultado ¿qué cosa? El citrato. Bien, entonces este citrato ya va a pasar a convertirse en cis-aconitato, ¿ya? Cis-aconitato, que básicamente es el nuevo sustrato, ¿no? El nuevo sustrato o el nuevo producto, ¿no?, que deriva ¿de quién? Del citrato, ¿ya? Del citrato. Bien, entonces este cis-aconitato va a pasar a convertirse ¿en qué? En isocitrato, ¿ya? En isocitrato. Muy bien, entonces, ¿cuál es la enzima catalizadora prácticamente que va a ayudar a que este cis-aconitato se convierta en isocitrato? ¿Ya? Va a ser la enzima aconitasa. ¿Ya? Aconitasa. Muy bien, a partir de este proceso, ¿sí?, que es el isocitrato, va a empezar lo más importante, que es del ciclo de Krebs,
¿Cuál es? Mira, el isocitrato va a pasar a convertirse en ¿qué? ¿Ya? Este es algo muy importante. En alfa-cetoglutarato. ¿Ya? En alfa-cetoglutarato. Perfecto. ¿Cuál es la enzima? Básicamente que va a cambiar, ¿no? El isocitrato en alfa-cetoglutarato se va a llamar el isocitrato deshidrogenasa, ¿ya? Isocitrato deshidrogenasa, ¿ya? Repito, para el cambio del isocitrato en alfa-cetoglutarato va a intervenir lo que básicamente es la enzima. ¿Cómo se va a llamar esa enzima? Se va a llamar isocitrato deshidrogenasa, ¿ya? Isocitrato deshidrogenasa. Entonces, aquí en este proceso es donde este ciclo de Krebs, ¿sí?, va a liberar NADH, que es la dicotiamina. Bien, entonces, para realizar este proceso, ¿ya? Como te había indicado, se utiliza NAD, ¿sí? Interviene NAD y se libera NADH, que es la dicotiamina. Y cada uno de estos procesos, ¿ya?, va a utilizar cuántas moléculas de ATP. Puede variar en realidad, ¿no? Pueden utilizar 2,5 hasta 3 ATPs, pero en muchos libros vas a encontrar que utilizan ¿cuánto? 3 ATPs, ¿ya? 3 ATPs para ser exactos, cada uno de estos. Bien, este proceso, ¿qué cosa va a pasar? Va a liberar CO2, ¿ya? CO2. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo más importante. Este alfa-cetoglutarato va a pasar de cierta manera a convertirse en ¿qué? En succinil coenzima A. Succinil coenzima A. Entonces, ¿cuál va a ser aquella enzima que va a cambiar el alfa-cetoglutarato en succinil coenzima A? Se va a llamar la enzima alfa, tal cual, cetoglutarato deshidrogenasa, ¿ya? Entonces, el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa va a realizar el cambio del alfa-cetoglutarato en succinil coenzima A, que es un sustrato muy importante. Prácticamente sería la más importante del ciclo de Krebs. Muy bien, de igual manera, para este proceso va a usar de cierta manera los mismos puntos de aquí, NADH, y va a liberar, va a entrar NADH, a ver, sí, NAD, y va a liberarse NADH, que es la dicotiamina, ¿ya? La dicotiamina para este mismo proceso. Bien, de igual manera también, al igual que este proceso, va a liberar aquí también, ¿qué cosa? CO2, ¿ya? Va a liberar CO2. Perfecto, pasemos entonces al succinil coenzima A. Este succinil coenzima A, ¿ya?, se va a convertir ¿en qué? Se va a convertir en succinato, ¿ya? Succinato. Succinato. ¿Cuál es la enzima que en definitiva va a originar este cambio? Se va a llamar succinil coenzima A sintasa. Es una enzima, bueno, de un nombre muy largo, ¿ya? Succinil coenzima A sintasa. Vamos a colocar aquí enzima. Acuérdate que las enzimas son catalizadores que aceleran la reacción química, ¿no?, para brindarme un nuevo sustrato, un nuevo producto. Muy bien, entonces esta reacción de cierta manera es muy importante. ¿Por qué?
porque en esta reacción vamos a liberar o producir, ¿qué cosa? GTP, ¿ya? GTP. Listo, es decir, liberación de energía, ¿ya? Liberación de energía. Muy bien, entonces este succinato, ¿ya? Este succinato se va a convertir ¿en qué? En fumarato, ¿ya? Se va a convertir ¿en qué cosa? En fumarato, ¿ya? ¿Cuál es la enzima catalizadora que va a ayudar a de cierta manera a convertir ese succinato en fumarato? Se le va a llamar succinato deshidrogenasa. Vamos a pasar entonces a escribir, ¿ya? Succinato deshidrogenasa, que básicamente es la enzima, ¿no? Que va a ayudar a cambiar este succinato en un nuevo producto, que es el fumarato. Bien, entonces en este proceso ya va a intervenir ya no el NAD, tampoco el NADH, sino va a intervenir lo que básicamente es el FAD, ¿ya? Este FAD básicamente es un cofactor redox, ¿ya? Que va de cierta manera a oxidar este proceso, liberando ¿qué cosa? FADH. Este FADH contribuye ¿qué cosa? A la fosforilación oxidativa de la mitocondria. Ya acuérdate que en la mitocondria es donde se realiza lo que básicamente es el ciclo de Krebs. Bien, entonces este fumarato ya se va a convertir ¿en qué? En malato, en un nuevo sustrato, ya que se va a llamar malato. Perfecto, entonces este malato, bueno, es de fumarato, mejor dicho, a malato va a intervenir una enzima que se va a llamar fumarasa. Ya es la enzima que actúa aquí, ¿no? Para cambiar el fumarato en malato. Muy bien, entonces este malato finalmente se va a convertir ¿en qué? En un oxalacetato. ¿A través de qué enzima? A través de la enzima malato deshidrogenasa, ya que básicamente es también la enzima, ya que va a ayudar a convertir el malato en oxalacetato. De igual manera en este proceso ya va a intervenir lo que es el NAD y el NADH. Interviene NAD, que son moléculas, 3 moléculas de ATP, y NADH, ya son 3 moléculas de ATP. Acá también de igual manera 3 de ATP. Con respecto a este FAD, ¿sí? Bueno, oscila en realidad en 1,5 a 2 ATP, ¿ya? Pero por lo general en realidad son 2 ATPs, ¿ya? 2 ATPs. Listo. Muy bien, entonces si nos damos cuenta y analizando todo el ciclo, hay 3 reacciones en las cuales se utilizan el NADH, ¿sí? Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2 y este último, ¿no? Aquí tenemos 3. Son 3 reacciones que se utiliza el Na y el NADH. Simplemente es una reacción que se utiliza el FAD y el FADH, y hay otra reacción en la cual solo se libera el GTP, ¿ya? GTP. Bien, entonces vamos a explicar ese asunto, ¿ya? El ciclo de Krebs produce ATP, pero no lo hace directamente. Solamente produce de GTP a una molécula de ATP. Pero el NADH y el FADH de cierta manera no se convierten en ATP al instante en el ciclo de Krebs, sino que tienen que pasar básicamente por la base mitocondrial. Es ahí donde recién se convierten en ATP.
Entonces, repito, ¿ya? El NADH, ¿sí? Y el FADH no se convierten en ATP en el ciclo de Krebs al instante, sino que, bueno, básicamente se convierten en la base mitocondrial a través de la respiración celular, ¿sí? A través del proceso de la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, lo único que quiero que te acuerdes aquí es que estos dos no se convierten al toque, ¿no? En ATP, ¿ya? Dentro del ciclo de Krebs, sino tienen que pasar recién a la matriz o base mitocondrial y a través de la respiración celular aeróbica, lógicamente, es donde recién se convierten en ATP. Bien, entonces, por último, para terminar, vamos a hacer un cuadro de equivalencias en los cuales, bueno, básicamente vamos a hablar acerca de la glucosa. La glucosa, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? A 30, a 32 ATPs, ¿ya? De 30 a 32 ATPs. Acuérdate también, ¿sí? Acá lo que hemos visto, ¿ya? Que la glucosa vale 2 piruvatos, ¿cierto? Por lo tanto, si vale 2 piruvatos, la glucosa equivale a 2 coenzimas A. Y como te indiqué, esta coenzima A es la base fundamental del ciclo de Krebs. Es de ahí donde pasa todo. Por lo tanto, para realizar, o bueno, para generar prácticamente, ¿no? Una molécula de glucosa, ¿cuántos ciclos de Krebs se realiza? 2. 2 ciclos de Krebs. Muy bien. Entonces, básicamente es como así se realiza, ¿no? Este ciclo de Krebs. Son reacciones en las cuales se necesitan una cierta cantidad de enzimas para que pueda brindarme un cierto producto. Este cuadro de equivalencias también es importante saberlo. Acuérdate que para realizar primero el ciclo de Krebs tiene que pasar por un proceso de que era de la glucólisis. ¿Dónde se realizaba esta glucólisis? Se realizaba en el citoplasma, ¿cierto? Se realizaba en el citoplasma. Luego de ello, nos generaba 2 piruvatos. Esto nos generaba un acetilcoenzima A, y aquí es donde recién, ¿no? Estamos en las mitocondrias de las células. Una vez que me genere este acetilcoenzima, recién paso a realizar el ciclo de Krebs para finalmente concluir en este cuadro de equivalencias. Espero que hayas entendido. Este ciclo de Krebs no es tan complejo, lo hemos hecho en palabras y términos generales.